Baruch Hashem Adonai, gloria al nombre del Señor en esta hora, mis amados hermanos. Es un gozo poder saludarlos nuevamente a través de este medio y poder llegar hasta lo más bonito de sus hogares, donde ustedes se reúnen para recibir en esta hora la preciosa palabra del Señor. Ese maná del cielo, ese pan de vida que el Señor tiene preparado para tu vida en esta hora. Hermano, amigo que nos ves, si tú sigues nuestro canal nos ayudarías muchísimo y asimismo dale like a cada una de las prédicas. En esta tarde, en esta hora preciosa, con nosotros nos acompaña el hermano José Sánchez con la palabra del Señor, el hermano José Morataya en la alabanza y la adoración. En el video tenemos a hermano David García y Luis David García Jr. y en la hermosa palabra del Señor, nuestro amado pastor Rafi Agraid. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, te damos toda gloria y toda honra en este momento, Padre, porque solamente tú la mereces, Señor. Y te damos gracias por preparar el corazón de cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos que están viendo esta transmisión en este momento, Padre. Bendícelos con tu palabra, Señor. Tu palabra preciosa jamás regresa atrás vacía, Señor, sino que cumple el propósito con el cual es enviada a cada vida y a cada corazón, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra. No permitas que seamos oidores olvidadizos, Padre, y que tu presencia, Señor, lo llene a través de este pan de vida que tú traes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. Quiero compartirles una palabra de nuestro Señor Jesucristo que lo encontramos en Santiago 1, versículos 5 al 3. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a nosotros abundante y sin reproche, y se dará abundante, dada, pero pida con fe, no abundando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal hago que reciba cosa alguna del Señor. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí reunidos para alabar y glorificar el santo nombre del Señor. Aunque sabemos, ¿verdad?, que ya pues estamos en la recta final, ya este mundo pues ya está colapsando poco a poco, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la confianza en Dios y sabemos que Dios está con nosotros y que Él nos ayudará hasta el final, y eso así será, ¿verdad? Amén. Yo en esta hora pues tengo a bien tomar un tiempo para una alabanza. Esta alabanza se llama Aunque vengan tormentas y luchas, amén. Sabemos que Dios está con nosotros. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él.
Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla allí está Él. No temeré, porque siempre está conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca allí está Él. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla allí está Él. No temeré, porque siempre está conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Aleluya. Dios les bendiga a todos, una vez más con todos ustedes, gloria a Dios. En este momento queremos ser partícipes de la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy criticado, muy alabado, muy mencionado en las Escrituras. Y se llama Pedro, el apóstol Pedro. Y vamos a ver cómo el carácter de Pedro fue moldeado por el Señor para que Pedro pudiera tener el molde perfecto para lo que Dios tenía para con él. En Gálatas 2:9 nos habla acerca de que Pedro fue fundamental en la iglesia primitiva como una columna, gloria a Dios. Y fue uno de los más fieles seguidores del Señor Jesucristo. Podemos ver que aunque Pedro era entusiasta, era obstinado, era atrevido, era impulsivo muchas veces, vemos que en Pedro había algo que Jesús vio que Pedro no sabía que había en él. De igual manera pasa con nosotros. Dios en su misericordia nos sacó de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no servía. No tenía sentido nuestras vidas, no teníamos una meta, no teníamos un propósito en la vida. Mas sin embargo, Dios en su misericordia nos escogió de la basura para hacer algo de nosotros, para ser una nación de reyes, de sacerdotes, un pueblo apartado para Dios, un pueblo santo, gloria a Dios. El Señor en su misericordia, amiga, amigo, joven, hermano, hermana que me escucha, pastor que me escucha, no ha llegado el fin del mundo todavía. Dios nos está probando como al oro, como a la plata, para ver si somos dignos de entrar al reino de los cielos, gloria al nombre de Jesús. Y nosotros sabemos que Dios comenzó por medio de Jesucristo a moldear a Pedro. Aunque Pedro era casado, eso no le impidió cumplir con su ministerio. En Marcos 1:30 nos habla acerca de cómo él con su esposa salían y predicaban, aunque ella no se menciona en la palabra. Pero por las Escrituras vemos que él andaba con ella cuando iban a predicar a algunos lugares, gloria a Dios. Y sabemos que, al igual que Jacobo y Juan, Pedro eran socios. Ellos tenían un gran negocio de pesca. Eran pescadores y les iba bien. Y aunque ellos tenían una solvencia económica y aunque ellos tenían un buen trabajo, cuando Cristo llega a la vida, esto es secundario. Porque lo primero que viene es servir al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo.
En Lucas capítulo 5 y verso 10 vemos cómo nos habla acerca del negocio que tenían de pesca y cómo ellos usaban sus barcas para salir a pescar, gloria a Dios. Pero podemos ver algo. Andrés era un seguidor de Juan el Bautista. Pedro seguía con su barca pescando, pero Andrés seguía a Juan el Bautista y la enseñanza de Juan el Bautista y oía el mensaje de Juan el Bautista. Mas sin embargo, cuando vio a Jesús, corrió y le dijo a Pedro, su hermano, aquí encontré al Mesías. Ven para que lo conozca. Y allá vino Pedro con él. Y eso es lo bonito del Evangelio, hermano, cuando uno encuentra la salvación, cuando uno encuentra el perdón, cuando la misericordia de Dios se derrama en uno, no se lo calle. Vaya y dígaselo al mundo, dígaselo a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, aún a sus enemigos. Háblele del amor de Cristo, háblele del poder que Cristo tiene para transformar su vida, gloria a Dios. Y Jesús, al conocer a Pedro, que en arameo era Cefas y en griego Pedro, podemos ver que Dios hizo de Pedro lo que él quería. Durante 3 años, Pedro siguió como discípulo a Jesús y podemos ver que aprendió, aunque metió las patas en muchas ocasiones, como nosotros, siguiendo al Señor. ¿Cuántas veces no hemos errado? ¿Cuántas veces no hemos fallado? ¿Cuántas veces no hemos sido atrevidos? Hemos sido obstinados, hemos sido miedosos. Tantas cosas que nos pasan a través de nuestro caminar con el Señor, gloria al nombre de Jesús. Pero sabe, podemos ver que Pedro era el portavoz o el más bocón en los discípulos. Él era el que le reclamaba al Señor, él era el que le decía al Señor, Señor, pero si nosotros dejamos casa, empleos, todo, ¿cómo va a ser posible esto? Cuando las enramadas, él siempre era el que hablaba. Cuando el Señor vino caminando por el agua, Pedro fue el primero que habló. Pedro era el primero que hablaba de todos ellos. ¿Por qué? Porque era un líder innato. Y eso pasa con cada uno de nosotros, gloria al nombre de Jesús. Pero fíjese, en Mateo capítulo 16, del verso 16 al 17, podemos ver que Pedro recibe una revelación del Padre. Él fue el primero en decir que Jesús era el Cristo, el Mesías que iba a venir. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tenía un ministerio especial. Pedro tenía algo que los demás no tenían. No era que era el consentido, no era el que privilegiado, pero había una característica en Pedro que sobrepasaba a los demás. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, y eso es lo que vamos a ver, porque dentro de cada creyente hay un Pedro. Y sacamos todos los versos, todas las cosas que era Pedro, para que podamos traérselas a ustedes y ustedes puedan apreciar y llegar a una conclusión. ¿Cuánto de Pedro hay en cada uno de nosotros? Gloria al nombre de Jesucristo. Pedro estuvo en el grupo íntimo de Jesús, que era Juan, Jacobo y él. Y qué privilegio. Quiere decir que si Pedro estuvo en el grupo íntimo de Jesús, quiere decir que algo especial había en Pedro, que Jesús lo seguía, trayendo a ese grupo, al igual que Juan, al igual que Jacobo. Quiere decir que entre ellos había una afinidad que no había entre los demás discípulos. De igual manera pasa con nosotros, podemos tener amistades, conocidos, pero no con todos los conocidos, ni con todas las amistades, ni con todos los familiares. Nosotros nos llevamos de la misma manera. Hay algunos que hacemos unas bromas, no estoy hablando en doble sentido, que con otros no nos atrevemos. Hay unos que somos quienes somos verdaderamente. Hay otros que somos más serios. Hay otros que somos más prudentes. Pero hay quienes somos y ya está. Nos reímos, charlamos, hablamos, porque estamos en un vínculo íntimo de amistad, de afinidad, que no tomamos mal la expresión de aquel o la expresión del otro.
Pero hermano, en cada uno de nosotros tiene que haber eso. Por ejemplo, cuando Jesús fue y resucitó la hija de Jairo, Juan, Jacobo y Pedro, en el monte de la transfiguración. Y Dios, podemos ver cómo Dios comienza a trabajar en cada uno de ellos. Podemos ver cómo Dios comienza a hacer las cosas. De igual manera, Dios te llamó, Dios te sacó de las tinieblas, su luz admirable. Estas cosas que están pasando no es para que te asustes, no es para que pierdas la calma, no es para que pierdas la paciencia, no es para que te pongas a decir, no sé qué voy a hacer, estoy desesperado. No, no te angusties. La Biblia dice que en el mundo tendríamos tribulación, pero no temas porque Él venció y como Él venció, vencimos nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando tú tienes miedo, cuando tú no sabes qué hacer, es porque el amor de Cristo verdaderamente no está en ti. Si el amor de Cristo verdaderamente estuviera en ti, puede caerse el mundo a patas arriba y tú no te mueves. Porque tu confianza está en la roca que es Cristo, gloria a Dios. Y estamos arraigados y cimentados a esa roca, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Sabe? Uno de los privilegios más grandes que se le dio a Pedro y a Juan fue en ir a preparar el lugar de la Santa Cena, el último lugar donde Jesús estaría con sus discípulos. En el lugar donde Judas, ya poseído por Satanás, el Señor lo reprenda, salió para vender a Jesús. También vemos en varias ocasiones donde Pedro mostró su ímpetu, donde Pedro hacía cosas que los demás no se atrevían a hacer. Por ejemplo, imagínese usted nunca ha visto a nadie caminar por encima del agua o sobre el agua. Ahora viene Jesús después de haber predicado y después de haber orado. Él los envió primero en la barca, ellos salieron. Pero ahora viene Jesús y se encuentra con ellos. Y dicen, ¿es esto un fantasma o qué? Pero dice, no teman, soy yo. El único que se atrevió a decir, si eres tú, déjame ir a ti, fue Pedro. Se necesita algo especial en una persona. Se necesita tener una confianza muy íntima. Se necesita tener una valentía para hacer lo que nunca nadie había visto. Pedro era pescador. Pedro sabía que si ponía un pie en el agua, el pie se hundía. Y si él se metía en el agua, se hundía. Mas sin embargo, él quitó todo eso de concepto de su mente. Porque creyó a lo que el Señor le dijo, ven a mí. Y salió caminando. Lástima que Pedro se dejó llevar, como muchos de nosotros, de las situaciones que nos rodean. Y comenzó a hundirse y el Señor lo rescató. Hoy día vivimos en un mundo turbulento, vivimos en un mundo donde no se sabe qué va a pasar mañana, los gobernadores no saben qué hacer, los líderes se turban, los partidos están antagónicamente en contra uno del otro. Mas sin embargo, Jesús tiene control de todo. Si vemos más adelante, podemos ver que Jesús alabó a Pedro y le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne cuando dijo que eres el Cristo. Ahora Satanás viene y usa a Pedro. Y Pedro va y reconviene con el Señor cuando el Señor anunció que iba a ser Jerusalén. Le dijo, no, maestro, el tal no haga. Lo llamó aparte, como quien dice, no, Señor, no hagas nada de eso. Y el hombre que fue usado por el Padre para revelar quién era el Cristo por primera vez, ahora Satanás trata de usarlo para que Jesús no cumpla el plan por el cual el Padre le permitió venir aquí a la tierra para estar con nosotros. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Ven? No estamos exentos de que en un momento nos use el Padre y en otro momento nos use el diablo si nos descuidamos, si somos impetuosos, si somos impulsivos, si somos sentimentales. Hay muchas personas que dicen, yo siento en mi corazón, yo siento en mi corazón, yo siento en mi mente. No, hermano.
La Biblia dice que no es por el sentir, es por la dirección del Espíritu Santo. Los hombres y mujeres de Dios se mueven por la voluntad y la dirección del Espíritu Santo, no por un sentimiento. Hay veces que usted ve una noticia en la televisión o usted ve un caso crítico en la vida que le afecta, que le hace tomar decisiones impulsivas. No estoy diciendo que usted sea una piedra que no tenga sentimientos, no, en ninguna manera. Jesús lloró, Jesús se molestó. A lo que voy es que usted no deje que sus sentimientos y sus impulsos controlen su vida y le dirijan creyendo que es Dios cuando no es Dios. Ese fue uno de los problemas de Pedro. Y es un problema que muchos de nosotros batallamos muchas veces. Bendito sea el nombre de Jesús, que tenga misericordia de nosotros. Vemos que Pedro era impulsivo. Cuando a Jesús lo fueron a arrestar, sacó su espada y le cortó la oreja a Marco, el sirviente del sumo sacerdote. Y Jesús le ordenó que pusiera su espada nuevamente en su vaina. Pedro se atrevía a cualquier cosa. Gracias a Dios que no le dio por cortarle la cabeza. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Pasan ciertas situaciones en nuestras vidas que queremos cortarle la cabeza a la gente. Pero ese no es el modo en que Jesús opera. Podemos ver también que Pedro se jactó delante de todos los discípulos. Maestro, yo nunca te voy a dejar, cuando él anunció que iba a ser aprendido. Dijo, no, Señor, yo soy el especial, yo no voy a hacer nada de eso. Es como muchos hermanos en las congregaciones, hermanos. Cuando el pastor dice, mire, hermano, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo otro. Hay una familia que necesita esto. Ah, hermano, aquí me tienen a la disposición. Pero son de la boca para afuera, en el corazón, nulo. No hacen nada, no se mueven, no se conmueven. Y después están, yo estuve ahí, yo hice aquello, yo hice lo otro, cuando no hizo nada. Lastimosamente muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta, pero Pedro habló de más y Dios esas palabras nos hace que demos cuenta de ellas. Y lo vamos a ver mucho más adelante, gloria a Dios. Y vemos que a través de todos los problemas que Pedro tuvo, bajó y subió, el Señor siempre fue amoroso con él y fue su fiel guía. Y reafirmó a Simón como Pedro, la roca. En Juan capítulo 21, versos 15 al 17. El Señor, después que resucitó, vino y habló a Pedro de una manera muy especial. Mire, póngase a pensar en esto. Jesús resucita el tercer día conforme a la Escritura. María, la madre de Jesús, María Magdalena y la otra María, la hermana de Lázaro, corren a la tumba. Ven que la tumba está vacía. Regresan a donde están ellos escondidos y les hablan de lo que sucedió. Pedro sale corriendo y va a ver, y luego vuelven y están hablando entre ellos porque tenían miedo que los persiguieran a ellos también. Jesús traspasa las puertas de donde estaban y les reprocha su incredulidad. Se les muestra, les enseña sus manos, les enseña su costado. Mas sin embargo, mire a dónde quiero llegar hoy. Pedro, viendo todo esto, luego que el Señor sale, decide irse a pescar nuevamente. Y como 7 de los discípulos se fueron detrás de él a pescar. Muchas veces creemos que conocemos al Señor, pero verdaderamente no le conocemos. Muchas veces creemos intimar con el Señor, pero no intimamos con el Señor. Pedro, con todo lo que había pasado, todavía no sabía en su corazón a quién él le servía, cuál era el propósito de su llamado. Y lo mismo te pregunto a ti. ¿Sabes el propósito de tu llamado? ¿Sabes por qué Jesús te sacó de las tinieblas, su luz admirable? ¿Sabes por qué con todo lo que has pecado y con todo lo que has hecho, el Señor no te ha mandado al infierno?
porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Pedro se fue a pescar. Y en Juan 21 dice bien claro nos dice que cuando Jesús vino a ellos, le dijo bien claro, cuando tú vuelvas, porque Satanás me pidió para que fueras probado y te zarandeó y te zarandeará para probarte, pero yo voy a orar para que tu fe no falte. Muchas veces el Señor da permiso para que el diablo nos zarandee, hermano. Pero hay alguien fiel que no duerme, que no va de vacaciones, que no se pierde un detalle, que está orando por nosotros, está intercediendo delante de la misericordia y del trono blanco de Dios. Y ese es Jesús. Y dice bien claro la palabra, hermano, que Jesús le dijo a Pedro, cuando regreses, reafirma a tus hermanos. Enséñale a ellos que aunque en lo más bajo de tu vida, yo estoy contigo para sacarte nuevamente y restaurarte y usarte con el propósito que tengo. Ahora, quiero explicar algo rapidito. Si tú, de tu propia voluntad, de tu propia gana y de tu propio pensar, mancillas la sangre del Cordero que inmolado fue y perseveras en pecar, una horrenda expectación de terror y condenación te espera. Pero hay muchas veces que ignorantemente pecamos, hermano, y el diablo nos acusa que ya no tenemos salvación, que ya no tenemos perdón. Pedro le pasó esa situación, hermano, y yo sé que a muchos, a mí me pasó en mi vida una vez. Duele, se desespera uno, pero Dios permite que uno le conozca, que uno aprenda a quién es Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la Biblia dice bien claro que le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo te voy a usar para que apacientes mis ovejas, para que apacientes mis corderos. Pedro fue un hombre muy criticado, pero Pedro fue un hombre que aprendió a conocer al Señor, así como David conoció al Señor. Aprendió a estar abajo, aprendió a estar arriba, aprendió a estar en todos lados. Y la Biblia le dice bien claro en Hechos capítulo 2 y verso 14, que en el día de Pentecostés, cuando la manifestación de Dios vino sobre el pueblo, dice bien claro que Pedro habló a aquella multitud, perdón, que decía que estaban llenos de mosto o de licor. 3,000 personas vinieron y ahí comenzó la iglesia, gloria a Dios, con 3,000 nuevos creyentes en el primer discurso del hermano Pedro. El hombre que se fue a pescar después que el Señor les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y la Biblia dice más adelante que en cierta ocasión él iba con Juan hacia el templo de la Hermosa y había un hombre allí cojo pidiendo limosna. Mas Pedro se acercó a él cuando el hombre le pidió y le dijo, oro y plata no tengo, pero en el nombre de Jesús, levántate. Dice que aquel cojo dejó de ser cojo y empezó a saltar de la alegría y a predicar a Jesús. Dios comenzó a hacer una transformación en aquel Pedro que era mentiroso. La Biblia dice más adelante, gloria a Dios, en Hechos capítulo 4 y en Hechos 5, que Pedro no le temió al Sanedrín y predicó un mensaje de unción delante de los escribas y los fariseos que habían allí en el Sanedrín. Y la Biblia dice bien claro que él se determinó a predicar a Cristo y a Cristo crucificado, gloria al nombre de Jesús. Y no le importó los palos, los golpes, las palizas, el encarcelamiento que le dieron, las amenazas que le dijeron. Este hombre siguió adelante predicando a Jesús. Ya era un hombre muy diferente, gloria a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versos 5 en adelante, y en Hechos 5, verso 19, podemos ver que por 2 ocasiones Pedro quedó encarcelado. Y en una dice que lo pusieron en lo más hondo de la cárcel, custodiado y encadenado. Si a mí me hubiera pasado, mire, yo hubiera escarbado la tierra, yo no sé qué hubiera hecho,
para que el Señor me sacara de allí, porque sabía que al otro día me iban a sacrificar. Y no es porque tenga miedo de ser sacrificado por el Señor, pero en la forma natural, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado ahí? Pedro se quitó las sandalias, se echó a dormir. Mas sin embargo, el ángel cuando entró a libertarlo tuvo que despertarlo porque estaba dormido. Él se puso en las manos del Señor. Este fue el cambio que comenzó el Señor a operar en Pedro. Un hombre que dice la palabra que negó 3 veces al Señor con maldición. Ahora es el hombre que está durmiendo sabiendo que al otro día le van a cortar la cabeza. Y el Señor en su misericordia los rescató, gloria al nombre de Jesús. Fue el hombre que predicó en el día de Pentecostés, hermano. Pedro fue el hombre que estuvo presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 8. Y saben, él fue el que estuvo en la casa del centurión romano, Cornelio, cuando aceptó al Señor. Pero vamos a ver algo. Pedro fue usado de una manera muy grande. Pedro abrió 3 puertas. Pedro abrió 3 puertas. Una, trajo la iglesia a los judíos. La otra, o abrió la puerta de la iglesia a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. No es fácil, pero Dios lo usó para introducir a los 3 al Evangelio de Jesucristo. Y la palabra dice bien claro, que ayudó a Pedro a vencer el miedo. En 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú temes, quiere decir que el amor de Dios no ha sido perfeccionado en tu corazón. Sí, tememos muchas veces de ciertas cosas. Tememos por nuestros familiares que no sean salvos y mueran perdidos. Tememos por nuestros hijos que algo le pueda pasar. Tememos por que esta pandemia siga y no podamos hacer las cosas que tenemos que hacer. Hay quienes tienen compromisos financieros que cumplir y tienen miedo de no poder cumplirlos. Y hay tantas cosas que suceden. Pero hermanos, tenemos que tener nuestra confianza en el Señor. El Señor dice bien claro que para el que le ama, todo obra para bien. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermano. Podemos ver que aunque Pedro fue infiel, aunque Pedro negó al Señor, podemos ver que él siempre con amor y paciencia le amonestó, le corrigió. Gloria al nombre de Jesucristo. La Biblia dice bien claro en 2 Timoteo 2:13 que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cada día, hermano, vamos a seguir adelante. Cada día que pasa, vamos a ver lo que sucede. Y hermano, Dios es paciente con nosotros. Pero muchas veces nosotros no somos pacientes con los demás. Criticamos al que cae, criticamos al que está frío, criticamos al que está tibio. Pero muchas veces no nos metemos en los zapatos de las personas. No sabemos qué es lo que está pasando. Somos buenos en apuntar, somos buenos en señalar, somos buenos en criticar, somos buenos en despreciar. Somos buenos en hacer tantas cosas que apartan a la gente. Si el Señor hiciera lo que nosotros hacemos con mucha gente, ¿dónde estaría usted y yo? Si el Señor nos tratara como nosotros tratamos a mucha gente, que a veces porque la clase etnia que tiene es prieto, es blanco, es gris, es amarillo, es verde, es de una casta etnia indígena. Hacemos acepciones de personas, hermano. Si el Señor hiciera acepción de personas con nosotros, ¿dónde estuviera usted y yo? Dígame. Mas sin embargo, hoy nos descuidamos muchas veces de verdaderamente lo que dice la regla de oro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás al Señor sobre todas las cosas. Hermano, si nos dedicáramos más a ayudar al prójimo que a criticarlo, la iglesia fuera más fuerte hoy día. Hoy día vemos los errores así, en un instante en las personas.
pero no vemos las cosas buenas que hace. Aprendamos, hermano, del Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Pastor. Él identificó a Pedro, él sabía lo que pasaba con Pedro. Él vio la necesidad que había en Pedro. Pedro era un hombre del burgo, Pedro era un hombre con poca letra, Pedro era un hombre de la calle, se dedicaba a su trabajo. Y muchos de nosotros hemos salido de la calle y Dios comienza a restaurarnos, Dios comienza a arreglarnos, Dios comienza a transformarnos, hermano. Y en esa transformación Dios comienza a arreglar todos los errores, todas las imperfecciones que hay en nosotros. Comienza a quitar todos los temores que hay. Pero muchas veces somos impedimentos a otros hermanos para que puedan alcanzar la madurez espiritual que el Señor quiere. Somos obstáculos. Miramos la viga de la paja en el ojo ajeno y no miramos el bosque que tenemos en el nuestro. Por lo tanto, hermano, la Biblia dice bien claro en Proverbios 16:6 que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pedro no conocía el temor del Señor, pero toda esta experiencia, la paciencia del Señor, la misericordia del Señor, la corrección del Señor, le enseñó a conocer el temor del Señor. Conoció quién verdaderamente era Jesús y comenzó a servirle hasta el día que se fue con el Señor, sacrificando su vida y siendo ejemplo a nosotros. Hermanos, quiero decirles esto, gloria a Dios. David, después que pecó con Jezabel, en el Salmo 32, verso 8, dijo bien claro lo que el Señor le dijo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos del Señor están puestos sobre ti, hermana, hermano, pastor. Él no nos dejará apartar de la fe si nosotros tenemos el coraje de seguir adelante, si tenemos la confianza en Él, si verdaderamente nos ponemos en sus manos, si verdaderamente dejamos que Él nos dirija. Gloria al nombre de Jesús. Jesús no es hombre para que cambie de parecer. Muchas veces nosotros tomamos decisiones, como dije al principio, por sentimentalismo. Una persona nos traiciona y ya todo el bien que queríamos hacerle, ahora lo cambiamos para el mal. Una persona no es amigable con nosotros y ya pensamos mal. Nos cae mal y ya no lo tratamos de la misma manera. Nos falló y ya somos diferentes con esas personas. Muchas veces nuestra ignorancia, nuestra inmadurez espiritual nos hace tomar decisiones, nos hace tomar caminos que al final serán perjudicables solo para mi persona, no para los demás. ¿Por qué? Porque me dejo llevar por mis impulsos, me dejo llevar por mi sentimentalismo, me dejo llevar por lo que oigo, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que siento. Y ninguna de esas cosas pueden regir mi vida, sino el Espíritu Santo, gloria al nombre de Jesucristo. Por lo tanto, cuando Jesús comenzó la obra en Pedro, Él fue por encima de las imperfecciones. Jesús miró la perfección que iba a hacer con Pedro y no las imperfecciones que Pedro tenía. Cuando el Señor te rescató a ti y a mí de lo vil, de lo sucio, de lo que no servía, Él no te vio como nosotros nos vemos a nosotros. Él vio la perfección. Él vio a Cristo en nosotros. Él vio el amor del Padre. Él vio el sacrificio del Hijo en nosotros y el interés de buscarle, gloria al nombre de Jesucristo. Por eso, hermano, dejemos que el Señor cambie nuestras vidas. No tratemos de cambiarla a nosotros, hermano. Y así como Simón Pedro vino a ser el apóstol que fue, el hombre de Dios que fue, Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Fue un pescador áspero, imprudente, fue un hombre que no tenía mucho que dar, pero Dios le dio mucho por medio de Jesucristo. Fue fiel hasta la muerte, fue leal, y el Señor dice bien claro: el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:16.
Por eso, en este momento, quiero orar por ti. ¿Tienes problemas? Todos tenemos problemas. ¿Estás angustiado? Muchos nos angustiamos. ¿Tienes miedo? Muchos tememos. ¿Tienes inseguridad? La inseguridad a veces nos cae a nosotros. Pero no importa lo que estés pasando. ¿Te apartaste del Señor? ¿Caíste en pecado? ¿Caíste en un vicio que tenías antes? ¿Ah? Vamos a orar. Inclina ahí tu rostro. Si por primera vez vas a aceptar al Señor, gloria a Dios, oremos. Y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco a Jesús, tu Hijo, como mi Salvador personal. Lávame con tu sangre de todos mis pecados y perdóname, así como yo perdono a mis deudores. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lávame con tu sangre. Enséñame a caminar en ti y guárdame de todo mal, Señor. Y permite, Señor, que yo esté firme para el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, si usted se descarrió, si usted se fue para atrás, doble su rostro ahí y vamos a orar rápido. Padre, en el nombre de Jesús, mire esas vidas, Señor, que se reconcilian contigo, Señor. Aunque el diablo les engañó, aunque el diablo les ensució y les manchó los vestidos resplandecientes que tú en una ocasión le diste, Señor amado. Ahora, Señor, te pido en tu misericordia que en tu amor les laves con tu sangre, Señor, sus pecados, Señor. Que ellos puedan volver a redir, así como Pedro, como muchos de nosotros, Señor. Que tú vuelvas a escribir su nombre en el libro de la vida, Señor. Que tú les guardes y les cuides, Señor. Que tú les permanezcas fiel a ti, Señor amado. Y tú cada día, Señor, puedas dirigir sus caminos. Hermana, hermano, amigo, si usted está enfermo, oiga bien claro. Jesús llevó 33 latigazos por cada enfermedad que aqueja al ser humano, y aún las que no se conocen, aún el COVID-19, la malaria, la hepatitis, el cáncer, el SIDA, lo que sea. Él lo llevó en la cruz del Calvario. Por sus llagas fuimos nosotros sanados, dice la palabra. La palabra dice que predicaríamos este evangelio a toda criatura y oraríamos por los enfermos y serían sanos. No porque el hombre tenga un poder, sino porque Dios, por medio de la palabra de Jesucristo, confirma esta palabra en usted. Ponga su mano en la parte afectada. No le haga caso a la tos, no le haga caso a tanta basura que dicen hoy día. Ponga su mano en la parte afectada y crea lo que dice la palabra. Y vamos a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por aquellos, Señor, que tienen achaques, que tienen enfermedades, Señor. Son tantas enfermedades, son tantas cosas, Señor, que no podemos enumerarlas todas, Señor. Pero, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, crea tejido nuevo, Señor mío. Crea órganos nuevos, Señor amado. Crea piel ahí donde no hay. Estire esos huesos, Señor mío, para que sean iguales, Señor amado. Crea, Señor mío, oro y plata en esas caries dentales, Señor. Crea dientes, Señor, normales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Reprendemos toda enfermedad, toda opresión del diablo sobre cada cuerpo, sobre cada vida, Señor. Te pedimos por un milagro financiero, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Esos hijos rebeldes, Señor. Reprendemos los poderes del diablo, Señor, que sujetan sus pensamientos para que vuelvan nuevamente a la obediencia en Cristo, Señor. Aquel que dejó el ministerio y se largó, vuelve a traerlo, Señor amado. Por aquellos que están pasando por algún divorcio, por alguna separación, Señor, en el nombre de Jesús. Por los familiares de aquellos, Señor, que te sirven, Padre mío, su salvación. Te lo pedimos creyendo lo hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si le gusta este mensaje, por favor, denle like, compártalo con sus amistades, con sus seres queridos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y hasta la próxima.